mis amigos, un caluroso y fuerte abrazo. Hoy tendremos un programa muy especial. Vamos a tomarnos un poco más de tiempo porque son muchos pasajes, mucho estudio y una revelación extraordinaria. Les cuento a nivel personal, después de 30, un poco más de años de vida cristiana, recibí esta palabra como si fuera la primera vez. Tuve una revelación y un encuentro divino con el Señor. Y he llorado tanto por esto que quiero transmitirlo de la misma manera. Entonces nos vamos a tomar quizás un poco más de tiempo, pero tranquilos, lo que viene es eterno y vamos a empezar a vivir de una manera diferente, estoy absolutamente segura. Los bendigo y disfruten el programa. Love is where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am. Hola amigos, qué bendición volver a encontrarnos alrededor del nombre de Jesús y de su palabra. Les quiero contar que hace mucho tiempo quería dar este tema. Pero la verdad que no había encontrado el clic, la manera, la revelación quizás también. Y estaba esperando que Dios hiciera algo así extraordinario porque considero que es de los temas más importantes que nosotros como hijos de Dios debemos conocer a profundidad. Y hoy más que un tema y una predicación vamos a estudiar la Biblia. Vamos a descubrir, para los que aún no han descubierto, o recordar para los que ya han descubierto muchas cosas. Pero lo importante, queridos, es que dispongamos el corazón. Este es un tema trascendental en la vida de todo cristiano. Les invito para que oremos y le demos gracias a Dios y dispongamos el corazón. Jesús, tú eres el más importante en esta noche, el más grande, el más dulce, el único, el Dios verdadero. Tú eres nuestra razón. Tú, Señor de los cielos, lo hiciste y lo has hecho todo por nosotros. Nos has dado salvación y vida eterna, nos has engrandecido, nos has llenado de gracia. Y hoy te bendecimos, Padre mío, y hoy glorificamos tu nombre. Señor, hoy dispongo mi corazón, mi mente, todo mi ser, lo dispongo a ti, para que seas tú, así como lo hiciste con los discípulos. Jesús, que abriste el entendimiento de ellos para que recibieran. Es lo nuevo, lo grande, lo poderoso, el poder de la resurrección. Yo te pido que hoy abras nuestro entendimiento, el mío ábrelo más, Señor, y el de mis hermanos más. Necesitamos un entendimiento superior. Precioso Espíritu Santo, ayúdanos, revélanos, por favor, lo que necesitamos hoy que sea revelado. Porque lo que es revelado, Señor de los cielos, ya no es gris ni negro, Señor. Lo que es revelado es nítido, es claro, Señor, y que sea la luz tuya, Jesús, la luz de tu palabra, alumbrando los ojos del corazón y de nuestro entendimiento. Yo declaro que el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, el Espíritu Santo, ahora enardece nuestras vidas y nos lleva, Señor de los cielos, a disfrutar de esta palabra de manera extraordinaria. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios. Prohíbo en el nombre y en la autoridad de Jesucristo toda confusión, todo engaño, toda oposición, todo aquello que se quiera levantar en contra de esta palabra. Hoy, Señor, creo firmemente que de aquí, Señor, cuando terminemos de estudiar esta palabra, Señor bendito, quedaremos muy bien posicionados en lo que somos en ti, Cristo, y lo que eres tú en nosotros. Jesús, gracias, gracias, porque no hay una obra más grande y maravillosa que la que tú hiciste en la cruz. Pero aún, Señor, todavía más sorprendente y divino es que tú resucitaste para hacer que todo se cumpliera y que nosotros viviéramos en el reino de Cristo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. ¡Amén! Vivir como resucitados y no como crucificados. ¡Qué hermoso!
No que no necesitemos crucificar algunas cosas y morir, claro que lo necesitamos, pero a veces algunos cristianos o algunas personas que conocemos de Cristo viven una vida espiritual, una vida cristiana, como en sacrificio y en crucifixión, como que atados que no pueden hacer nada, esclavizados y viviendo vidas, podríamos decir que muchas veces miserables, cuando la verdad es que nada de eso tiene que ver con lo que significa la crucifixión y lo que significa la resurrección. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Estamos acostumbrados a ver a un Cristo crucificado, con la carita así de lado, con un trapito puesto que tapaba su parte sexual, su pene, sus testículos, porque era hombre aquí en la tierra. Pero los romanos acostumbraban a crucificar desnudos. Entonces, bueno, se adecuó una imagen. La Biblia claramente dice que no hagamos imagen alguna de nada, pero desde niños, por lo menos aquí en Colombia y yo creo que en Latinoamérica, y bueno, en muchas otras partes también, nosotros crecimos viendo a un Cristo crucificado y tal vez no tanto a un Cristo resucitado. Pero hoy vamos a ver las dos cosas, lo que significa la muerte, la crucifixión, muerte, el entierro de Cristo y el que Él se haya levantado con poder y con autoridad. Esto es lindo. Comprender correctamente lo que Cristo logró por nosotros, tanto en la cruz como en la resurrección, esto nos llevará a vivir, miren esto, queridos, la voluntad de Dios. El orden divino. Esto es una cosa divina. Lo que Él es y lo que yo soy en Él. Lo que Él es en mí y lo que yo soy en Él. Eso vamos a comprender. Lo que Él ganó por nosotros, obtuvo para nosotros y que de esto nosotros estamos aprovechando y disfrutando. Desconocer esto, desconocer los resultados de la obra de la cruz, desconocer los resultados de la resurrección, muchas veces y yo estoy segura que esto ha pasado en nosotros, en mí ha pasado, en mí pasó y espero que no vuelva a pasar nunca jamás. Esto nos ha llevado a tener luchas y enfrentamientos con Satanás, el mundo y la carne infructuosas. ¿O no les ha pasado, mis queridos, que echamos fuera los demonios de determinada persona o de uno mismo y resulta que el demonio regresa? Y vuelve la persona a estar en un estado como si no hubiéramos hecho la liberación. Y no es porque el nombre de Cristo no haya tenido el poder y la autoridad. No, porque el demonio cuando lo echamos fuera se fue y las personas se sintieron libres. Pero realmente el desconocimiento de esa autoridad, de lo que nosotros somos en Cristo, la renovación de la mente, que es el siguiente tema, no lo vamos a trabajar hoy. Esto ha traído, ¿cierto? Ha abierto las puertas o deja puertas abiertas para que el enemigo vuelva y haga de las suyas. ¿Todo por qué? Por desconocimiento. Pero hoy nosotros vamos a vivir como cristianos llenos de esperanza, de autoridad, de poder, sabiendo nuestra posición en Cristo Jesús y no como cristianos desilusionados, cansados, religiosos, miedosos, frustrados. Nada de eso más. Porque hoy, yo sé que hoy el Señor va a hacer algo extraordinario. Como lo está haciendo y lo hizo en mí, yo sé que lo va a hacer en cada uno de ustedes. Esto va a traer algo maravilloso, o sea, es divino, es supremamente especial. Cristo murió por todo lo que ustedes y yo vivimos y hemos sufrido, y aún por lo que de pronto falta por sufrir. En Isaías 52, y aún no, y por lo que vayamos a sufrir, si hay algún sufrimiento, Él murió por todo. En Isaías 52, del 13 al 15, hoy vamos a leer Biblia, porque sin esto, pues no habría fundamento, y no tiene sentido que yo les hable, si hay un fundamento sólido, que es la preciosa palabra de Dios.
Isaías 52 del 13 al 15 dice: aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. Continuemos con el 53, Isaías 53. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado. Recuerden que este Isaías es una profecía, por eso dice será. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como una oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. Y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos. Morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. ¡Guau! ¡Qué santidad! Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado. Verá a su descendencia, tendrá una larga vida. Y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. ¡Uy, qué belleza esto! Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento. Y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes. Porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Aquí está hablando Isaías 53, la profecía acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Los resultados también. Aquí muestra cada uno de los resultados que tendrá. Lo que Jesucristo padeció, o en ese momento decía padecerá pues por nosotros. Pero ya esta fue una profecía. Esta es una profecía que ya tuvo cumplimiento. Y tuvo cumplimiento y nosotros lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo fue muerto, fue crucificado, ¿cierto? Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto es que cumplimiento de una profecía que se dijo con lujo de detalles, porque así es el Señor. Anunció detalladamente lo que iba a traer salvación al mundo entero. ¿Por qué? Porque antes la paga del pecado era muerte. Y antes lo que se ofrecía en el antiguo pacto pues eran ovejas y corderos sin mancha y había que hacer una serie de sacrificios para que los pecados fueran expiados, es decir, cubiertos, pero no fueran quitados. Con la muerte de Cristo y su resurrección, los pecados no solo fueron expiados, fueron quitados y nos justificó como si nunca hubiéramos pecado. Entonces, eso entre muchas otras cosas.
En Juan capítulo 3 del 13 en adelante vamos a leer cuando Jesús se fue a hablar con Nicodemo y le dijo que era necesario que él naciera de nuevo. Y mire esto, lo que dice, nadie ha subido al cielo, dice el Señor, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Estaba diciendo lo que él iba a vivir, lo que él iba a padecer. Y empieza a explicar por qué Dios lo hizo. Lo hizo por amor. Y era necesario un hombre o cordero, se le llamó a él cordero, sin mancha ni pecado. ¿Recuerdan lo que leímos? Ni siquiera una mentira fue hallada en él. Era santo, limpio, sin mancha. Es una cosa maravillosa. Y dice que se hizo, esto fue un acto de amor que Dios Padre hizo para con nosotros. Y aquí está hablando, el que mandó a su Hijo fue Dios Padre y el que vino fue Jesucristo en condición de hombre. Fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero en él no se halló pecado. Y aquí dice, él está diciéndole a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Saben esto qué era? El pueblo de Israel había pecado, murmuradores y rebeldes, y bueno, llegó una plaga de serpientes que lo mordían y se morían, por supuesto. Y fue tanta la mortandad que pidieron ayuda al Señor, ayúdanos Señor, porque se va a morir todo el pueblo, básicamente. Entonces el Señor les dijo, hazte una serpiente, ponla en un asta y levántala. Cuando el pueblo que ha sido mordido mire a la serpiente, no se va a morir, va a recibir sanidad, ¿sí? Pero era necesario que esa serpiente y esa asta estuvieran, ¿qué? Levantadas, para traerle, ¿qué? Fíjense esto, le traía salvación física al pueblo de Israel. Entonces el Señor Jesús habla acá, dice, hace un símil y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Crucificaron a Jesús y fue levantado, ¿sí? O sea, para que todo aquel que en él crea tenga, ¿qué? Salvación y vida eterna. Él fue crucificado. ¿Para qué? Para redimirnos de todo lo que acabamos de leer, que ahorita nos devolvemos un poquito, para mirar todo lo que pasó en esa profecía, todo lo que se profetizó que iba a ocurrir. Pero era necesario, o sea, lo crucificaron, me imagino que lo apuntillaron pues más fácil en el piso, y después, ¿qué? Lo levantaron. Y dice la Biblia que estaban levantados. Junto a él, ¿quiénes estaban? Pues los malhechores, los ladrones. Uno recibió salvación, el otro parece que no. Pero pues bueno, ese no es asunto de este día. Pero sí estuvo dentro de los malhechores, un par de ladrones y un santo aquí siendo crucificado sin justa causa. Pero él tenía un motivo por el cual lo permitió, y era traernos a nosotros salvación y vida eterna. ¿Listo? ¿Qué engloba la cruz? La cruz engloba, o sea, allí se resume toda nuestra antigua vida, la cual fue cancelada por Cristo. O sea, la deuda que nosotros teníamos que pagar fue cancelada. La paga del pecado en ese tiempo es muerte. Y Jesucristo murió. Y miren esto, eso está en Romanos 6:23. Miren esto que dice aquí Isaías 53. No vamos a leer, no vamos a estudiar pasaje por pasaje lo que significa, pero a grosso modo vamos a revisarlo y nos vamos a dar cuenta qué fue lo que Jesús pagó y llevó en la cruz por usted y por mí.
en resumen, porque es bastante. Dice la Biblia, despreciado y desechado, sufrido y el más experimentado en sufrimiento. El Señor Jesucristo fue despreciado y desechado para que nosotros fuéramos apreciados y tenidos en cuenta. Uy, qué cosa tan divina. El más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Su sufrimiento y el mío, por más duro que sea, ya Jesucristo lo llevó en la cruz. Esto es una cosa divina. Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Sus males y los míos ya los llevó y los sufrió Jesús en la cruz, ¿cierto? Y dice, Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. O sea, herido por nuestros pecados. Y sabemos que Él fue herido. ¿Recuerdan? ¿Cómo lo clavaron? No le pusieron cinta ni lo amarraron. Lo clavaron. Clavaron sus manos, clavaron sus pies y además le metieron una lanza en el costado. También, ¿qué hicieron con él? Fue azotado. Y no con un azote, con un lazo. No, azote con puntas. Que cada vez que azotaban se levantaba su carne. Por eso él estaba desfigurado. El dolor debió haber sido terrible, pero lo hizo por usted y por mí. Esto es algo divino. Y dice aquí, se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá queja. Nuestra queja, él ya la llevó en la cruz. Nosotros podemos vivir sin ser quejumbrosos. No. Podemos soportar porque Cristo ya soportó por nosotros. Esto es muy lindo. Dice además, morirá por el pecado de mi pueblo. Murió por usted y por mí. Quebrantado y padeció, dice. Se ofreció como ofrenda para la expiación del pecado. Por medio de él, Dios verá prosperada la voluntad, veremos nosotros prosperada la voluntad del Señor. O sea, miren esto, en el principio, cuando el Señor creó el cielo y la tierra, cuando creó a Adán y a Eva, había un diseño original creado por Dios para nosotros, la humanidad. Ese diseño fue quebrado por el pecado de Adán y Eva. Y la voluntad de Dios se vio que estancada. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos libre albedrío, Adán tenía libre albedrío, tomó decisiones equivocadas. Y la única forma de resarcir esto era con un cordero sin pecado, sin mancha, que fuera ofrecido para reconciliarnos con el Padre. Y así prosperara la voluntad de Dios. Y uno puede decir, pero Dios es Dios, su voluntad se puede hacer. Él es Dios, pero nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío. La salvación es por gracia, pero usted decide si cree o no en Jesucristo como Señor y Salvador. No nos van a obligar para nada, pero está abierto para todos. Para todo el que crea tiene salvación y vida eterna. Nuestro paso por la tierra es un paso solamente, ¿cierto? Vamos migrando, vamos de camino, es un peregrinaje, pero realmente lo que importa es la eternidad. Bueno, mi siervo justo justificará a muchos. Justificarnos es como hacernos ver como si nosotros nunca hubiéramos pecado, justos, sin mancha. Y él mismo llevará las iniquidades, derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Ahora tenemos abogado en el cielo a Jesucristo el justo. O sea, es una cosa divina, pero es parte de la resurrección. Aquí estaba ¿qué? Profetizado lo que él iba a vivir en la cruz para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos
miramos todo lo que está escrito en Isaías 52 y 53 y mire con detenimiento, vuélvalo a leer. Diga al Espíritu de Dios, revélame todo esto. Yo quiero tener, no esto en palabras, solamente conocimiento, no, sino que a lo profundo de mi corazón me sea revelado lo que significa todo esto. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús aquí en la tierra? Bueno, hablemos de su obra. Con sus discípulos se considera que él estuvo por 3 años y medio cuando empezó su ministerio, desde que empezó su ministerio. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz? Crucificado. Estuvo horas porque era día de reposo y necesitaban bajarlo antes de la puesta del sol. Entonces lo bajaron de la cruz. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la tumba? Dice la palabra de Dios que fue crucificado y murió en la cruz y luego fue colocado en una tumba donde permaneció por 3 días, más o menos, antes de resucitar. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús después de que resucitó aquí en la tierra? Estuvo 40 días. Se le presentó a sus discípulos, se les presentó a más de 500 personas durante ese lapso de tiempo. ¿A qué vino Jesús? Vino a enseñar la resurrección, a que fuera el entendimiento abierto y estuvo con ellos. Los discípulos estaban velados, no habían entendido lo que iba a pasar realmente con Jesús, se entristecieron y él les digo que me voy y ustedes se ponen tristes. No, lo que Jesús esperaba era que ellos se alegraran porque era una palabra profética que él venía a cumplir. Ellos sabían que él era el Salvador y el Mesías, pero todavía no comprendían el poder de la resurrección. Esto es una cosa maravillosa. Mire lo que dice Primera de Corintios 15, el 3 al 6 dice: en primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto es una cosa linda, dice conforme a las Escrituras, es decir, proféticamente ya se había dicho lo que el Mesías iba a hacer para salvar a su pueblo. Que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Esto lo escribió ¿quién? Pablo. Entonces, ¿y por qué dice conforme a las Escrituras? Esto no está sacado de la manga. Esto es una palabra profética que se cumplió. Porque el Dios verdadero es el que nos ha mostrado, enseñado, guiado para que vivamos y disfrutemos de lo más importante que puede haber, y es la salvación y la vida eterna. Segunda de Corintios 5, el 14 al 21 dice: el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Voy a repetir este versículo. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así, porque Él resucitó en un cuerpo glorioso. ¡Qué lindo, qué lindo! O sea, no como humano, como Dios resucitado. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Entonces dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esto es una cosa bellísima. Pablo aquí está relatando lo que en parte
nosotros recibimos de la obra de la cruz. ¿Por qué digo en parte? Porque hay muchísimo más de lo que nosotros recibimos porque Cristo fue crucificado. Y miren esto, ¿qué hizo Cristo según este pasaje en la cruz por mí? Porque yo digo, sí, Él sufrió mi dolor, pero yo tengo dolor. Sí, Él llevó mis pecados, pero yo sigo pecando. Sí, Él hizo tal cosa, pero entramos en una, como si no hubiera pasado nada. Y eso nos ha llevado a ser esclavos del pecado, esclavos de la carne, esclavos del mundo, y podemos hacerle frente a Satanás, digamos que en el nombre, en la autoridad de Cristo, pero usa la carne y ha usado el pecado y ha usado el mundo, el diablo en nuestra contra. ¿Y por qué? Por el desconocimiento realmente de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando yo tomo autoridad desde el punto de vista de mi posición en Cristo, Satanás huye, no lo resiste, porque ya no nos ven a nosotros, sino ven a Cristo en nosotros. Mire, dice aquí este pasaje 16, dice así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Entonces, ¿cómo nos vemos? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa, mis amigos? Espiritualmente nosotros nacimos y espiritualmente nosotros somos vistos de una manera diferente y empezamos a vivir en un reino diferente y a disfrutar de cosas diferentes. Es un ¿qué? Un nuevo orden mundial que Satanás sí lo sabe, pero muchos de nosotros, hijos de Dios, desconocíamos. Y entonces vivíamos como perdedores, como incapaces, mal, cuando tenemos la victoria y al victorioso. Dice, ya no nos ven como humanos. ¿Cómo nos ven? Nos ven en el Espíritu. Y así nosotros debemos vernos en el Espíritu. Tengo un cuerpo porque el cuerpo tiene que contener el Espíritu. Pero realmente nos ven desde el punto de vista espiritual. ¿Somos qué? Y más adelante dice, estamos unidos en un mismo espíritu junto con Cristo. Pero aquí Pablo dice, ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista espiritual. Y dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya pasó. O sea, mis amigos, la herencia que yo recibí, y yo he dado muchos temas de la herencia de maldición, de las herencias de maldición. Pero quiero decirles que la herencia que recibí de mis papás y que ustedes recibieron de sus papás y de sus ancestros, esa herencia ya no tiene poder sobre nosotros porque somos una nueva creación. Y atrás ha quedado ¿qué? Lo viejo. Tengo una nueva genética. Mi genética es Cristo. ¿Y mi herencia quién es? Es Cristo. Esto es una cosa maravillosa, por eso oraba al principio pidiendo que nos fuera revelado, porque a veces vivimos presos de lo que nuestros ancestros hicieron. Ahora, ¿qué hacemos con lo que ya aprendimos? Vamos ahora a aprender lo nuevo, renovarnos. Esta herencia hay en mi casa, porque no quiere decir que ya no esté, ¿sí? Otros pueden estar viviendo cosas por herencia de maldición. ¿Qué tengo yo que hacer? Me posiciono en mi nueva herencia. ¿Mi herencia quién es? Cristo. Y herencia de maldición, renuncio a ti. En el nombre de Jesús. Mi herencia es Cristo. Y en Cristo no hay enfermedad. Y en Cristo no hay esto. De acuerdo a lo que cada uno viva. ¿Por qué? Porque yo soy una nueva creación. ¿Y cómo me ven? Me ven en el Espíritu. Ya no me ven como humana. Porque, queridos, todo lo que ocurre en el mundo material se ha hecho primero en el espiritual. Tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Porque Satanás arma todo su complot y sus cosas y después se materializa, pero él hace un plan y unas cosas. Jesucristo junto con nosotros. Desarmamos en el espíritu esos planes. Y vemos aquí en la tierra otra cosa.
pero tenemos que desarmarlos. Y armamos nuestros planes con Cristo y se llevan a cabo, se materializan. ¿Por qué? Porque es que somos un espíritu con Él. Bueno, voy a seguir para irlo, ¿cómo se dice? Masticando más. Dice, soy conocida en el espíritu, soy una nueva creación. Todo lo viejo, mis amigos, lo que yo era viejo, cuando conocí a Cristo, mi naturaleza pecaminosa no la tengo naturaleza divina. ¿Sí? El carácter de Ángela, muero a ese carácter, pero bueno, después hablaremos también de esto. Todo lo viejo se quedó atrás y hoy soy nueva en Cristo. Fui reconciliada con Dios. Había una separación con el Padre, porque Él es santo. Pero cuando Cristo pagó ese precio, nosotros también fuimos santos. Nos hicimos santos, sin mancha, y fuimos reconciliados. Mis pecados no son tenidos en cuenta. No tengo que pagar por ellos. Vivo consecuencias por el pecado que yo cometo aquí en la tierra. Pero en cuanto a mi relación personal con Dios, no, el pecado no me separa, digamos. Yo ya tengo, ¿cómo explicar esto? Yo ya tengo el perdón de mis pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Entonces un pecador desenfrenado, no, queridos, es desagradable a Dios, pero en mi nueva naturaleza, ese desenfreno de pecado ya no tiene por qué existir. Y esto, en este tema y en el siguiente tema, en los siguientes temas que vamos a enseñar, vamos a seguir con esto porque es demasiado amplio. Sin embargo, lo que consideren que está muy duro, muy denso, muy fuerte, de digerirlo espiritualmente, pídanle al Espíritu Santo que les sea revelado. ¿Por qué? Porque cuando decimos que todos nuestros pecados fueron perdonados, ahí dice la Biblia, ya fueron todos perdonados. A mí personalmente eso me entraba en reversa, porque yo sigo pecando, entonces ¿qué hago con eso? Pero es tema para otro momento. El hecho es que hablamos de que fuimos reconciliados. Fui hecha justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Justificada como si nunca hubiera pecado. Por eso Dios nos lleva la cuenta de sus pecados y de los míos. Ya fui justificada. Ya Cristo pagó el precio. Por todos. Y me ve como si yo nunca hubiese pecado. Colosenses 1 del 12 al 15. Estos son lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Todo esto que les estoy leyendo. Colosenses 1 del 15 al 22 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles. Queridos, eso somos usted y yo. ¿Qué tal esto? Es divino. ¿Usted se está sintiendo pecador? Pues hoy le digo, Cristo ya pagó el precio por ese pecado. No es pecador. Tiene la naturaleza divina. No lo es. Mire esto tan divino. Dice que antes, dice, bueno, con base en este pasaje, dice la Biblia en Colosenses 1, del 15 en adelante, dice, en Él se mantiene todo en orden. En Cristo, toda nuestra vida se mantiene en orden. Si hay algo en desorden, es porque muy probablemente no conocía mi posición en Cristo. ¿Qué hay desordenado en su vida? En el nombre de Jesús, demos la orden. Se tiene que ordenar. ¿Por qué? Porque en Cristo se mantiene todo en orden. Y dice, ya no somos, dice, y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, mire, extranjeros y enemigos, tanto en los
pensamientos éramos enemigos y extranjeros, como en nuestras acciones. Dice, ahora los ha reconciliado completamente. ¿Saben una cosa? Ya no somos extranjeros, somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos legítima ciudadanía porque Cristo la ganó por usted y por mí. Uy, es divino. Y dice, éramos enemigos. ¿Cuál es el antónimo enemigo? Ahora que somos amigos. Amigos de Dios. Y yo que quería, que Dios me dijera que yo soy su amiga, como le dijo a Abraham. ¿Y saben qué? Aquí me lo dijo. Y yo he pasado por esta palabra un montón de veces, pero yo no me sentía amiga. ¿Cómo me sentía? Lejana. Los amigos son cercanos. Los amigos nos conocemos. Y por eso también eran extranjeros, porque eran allá, ¿cierto? Aparte. Ahora no, ciudadana del reino. ¿Y soy qué? Amiga de Dios. Amiga. ¿Quién lo ganó? Cristo por mí en la cruz. Y me reconcilió. Y miren esto. Para presentárselos, dice en el 22. Asimismo, santos, sin mancha e irreprensibles. Quiero decirle, usted es santo, usted es sin mancha e irreprensible. Una iglesia gloriosa, porque no lo ven a usted, ven a Cristo que ya pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. ¿Y todo por qué? Por amor. Estos son beneficios de la crucifixión y de la resurrección. Pero esto fue lo que hizo Él en la cruz. ¿Qué hizo? Reconciliarnos por medio de su muerte. Hubo que reconciliación con el Padre, con el orden que Dios había creado, con su voluntad, con lo que fue en el principio, que creo que sigue ahorita. Lo vamos a leer. Delante de sus ojos no soy un pecador, delante de sus ojos soy santa, sin culpa y sin mancha. Tenemos, y quiero decirles, hay muchos pasajes, por eso los invito. Lean las cartas de Pablo, lean el Nuevo Testamento y empiecen a mirar lo que Cristo ganó por usted y por mí en la cruz y empiece a decretarlo sobre su vida. Usted ya no es un culpable y condenado, porque Romanos 8 dice que no hay condenación para los que estamos ¿en quién? En Jesucristo. Cristo llevó la condenación. Cristo llevó el sufrimiento, Cristo llevó la humillación, Cristo llevó el dolor. Pero ahorita vamos a ver qué vamos a hacer nosotros con la crucifixión y con la resurrección. ¿Qué es para nosotros? ¿Qué podemos hacer con eso? Esta es una identificación con la crucifixión. Ahora identifiquémonos con la resurrección. Dice que al tercer día resucitó y se le presentó a los discípulos. Eso debe haber sido espectacular. Divino, divino. Se presentó a sus discípulos. Y empezaron ellos a vivir. Esto es, después obviamente vino el derramamiento del Espíritu Santo. El Señor les dijo, permanezcan ahí. Viene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo qué? Como una consecuencia de la muerte de Cristo y de la resurrección. ¿Saben una cosa? El Espíritu Santo es Dios. En un cuerpo lleno de pecado, no puede habitar la santidad de Dios. Pero ¿saben una cosa? En un cuerpo limpio y libre sin pecado, porque ya pagaron el precio, habita la plenitud de la deidad. Habita Cristo. Habita Dios. Habita el Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la plenitud de la deidad. Soy templo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque por Cristo fue ganado ese mérito, ese premio. No por mí, no por mí, no por mi arrepentimiento, no porque yo hiciera penitencias, subiera cerros y todas las cosas, hiciera una cantidad de cosas, ayunara. No, esto es por gracia. Pero bueno, sigamos. Identificarme con la resurrección es vivir la nueva vida que Él ganó por nosotros al resucitar. Y por medio, dice Isaías 53:10, y por medio de Él se verá prosperada la voluntad
de Dios. Es decir, Cristo, por haber pagado todo y sufrido todo lo que sufrió en la cruz, dice, se hace en este Hijo la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, mis amigos, no le teman a la voluntad de Dios porque es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Y saben, solo nos puede ocurrir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros conociendo lo que Cristo ganó en la cruz e hizo que la voluntad de Dios fuera prosperada en nosotros. Uy, no, esto es divino. Miren lo que dice Efesios 2, ya estamos en la resurrección, ¿no? Del 5 al 7. Nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Miren esto. ¿Quién hizo esto? Nuestro amado y maravilloso Padre. Dice, junto con Él nos resucitó. ¿Sí? Dice acá. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo. Fíjese esto. Cristo murió y Cristo resucitó. Dice aquí la Biblia, el Padre junto con Cristo, el poder de la resurrección, levantó a Jesús de los muertos y también nos resucitó a nosotros. Qué cosa tan espectacular, ¿no es cierto? Y dice esto, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Recuerdan lo que leímos en 1 Corintios? ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo nos ven ahora? En el Espíritu nuevo que tenemos, santo y vivo, salvo, estamos sentados al lado de Cristo en los lugares celestiales. Esto necesita revelación, por supuesto, pero quiero decirles, no estamos en el infierno, no estamos en la mala, estamos en los mejores lugares con Cristo. Yo no sé cómo puede estar su corazón ni lo que está deseando y sintiendo, pero en el Espíritu nosotros vivimos algo mayor y superior. Esto es muy lindo. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Saben? Este es el tiempo de que las riquezas de su gracia y su bondad sean mostradas. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Frutos de la resurrección. Ya vimos algunos, pero sigamos leyendo. Juan 16:7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. ¿Qué fruto tenemos aquí? Tenemos al Consolador, al Espíritu Santo de Dios de la promesa. Les dijo, les conviene que yo me vaya. Esto es porque resurrección. O sea, Cristo murió y pagó el pecado y nos hizo santos. Pero se levantó, resucitó y nos hizo a nosotros templo del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a leer. Dice, las cosas, 1 Corintios 2 del 9 al 12. Las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Beneficio de la resurrección, mis amigos. Recibimos el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que nos sea revelado por el Espíritu Santo y nosotros podamos entender lo que Dios nos ha dado, lo que somos en Él. ¿Qué necesitamos? Revelación. Revelación. Necesitamos verlo como una foto ya revelada y no como un negativo.
Recuerden el negativo para los que todavía lograron el negativo, los de mi generación y posteriores, y también unas abajo todavía, porque algunos le tienen como decoración eso. Pero recuerden, necesitaban una lupita, un conito, bueno, un lentecito, para poder ver la fotico que estaba allá cuando se usaba esto. Pero pensemos en el rollo de la cámara. ¿Qué hacía el rollo? Es un rollo gris, negruzco, y uno lo ponía a la luz y miraba lo que estaba ahí, para decir qué fotos se querían, más o menos, si habían salido, si el rollo no se había velado, etcétera. Eso era una cantidad de historias. Pero una foto en negativo, podemos apreciarle algunas cosas. Podemos ver determinar de pronto qué personas eran, pero no detalles y no claramente, no vemos claramente. Solamente, digamos, en la oscuridad, siluetas. Eso es sin revelar. Pero cuando pasa por el proceso de revelado, ¿qué ocurre? Salen los colores y se muestra nítidamente ese momento que se fotografió, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el Espíritu de Dios? Viene a revelarnos los secretos que están aquí, que son muchos. A revelarnos lo que necesitamos conocer para vivir una vida diferente. Y esto, la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, necesita de revelación todos los días. ¿Saben qué? Efesios 1, el apóstol Pablo decía, pido a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, dice, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor entendimiento ¿de quién? De Cristo. Y esto encierra ¿qué? Su obra en la cruz, su muerte pues, su sepultura y su resurrección. Todo lo que nosotros tenemos de esto, que no fue algo menor, es lo más grande que ha podido existir sobre la tierra. Es lo más poderoso, es lo más bello y es lo que trae más libertad. Pero usted ¿cómo se siente y cómo está viviendo? ¿Como un crucificado? Que lo apedrean, se burlan, lo humillan, lo maltratan y lo hacen todo lo que se les da la gana porque no ha conocido la posición de heredero que tiene en Cristo Jesús. Necesitamos que nos sea revelado. ¿Y qué hacer? A puntapiés sacamos a Satanás. Ni siquiera a puntapiés. Con decirle que se vaya, se larga. Pero claro, nos hemos enfocado en defendernos, amigos. No está mal, no está mal. Pero esta revelación es superior, aún para la liberación, porque vengo con todo, mejor dicho, con todo mi arsenal puesto. ¿Qué hace Satanás y sus demonios? Se van, se largan, a solo decirle largo, como lo hacía Jesucristo. Se larga y no regresa. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que soy y lo que Cristo ganó, y lo que soy por la resurrección de Cristo, y lo que tengo. Miren, yo anhelaba el poder del Espíritu Santo. Ya lo tenía. Iba detrás del poder, pero yo necesitaba conocer al poderoso. Iba detrás de una cantidad de cosas que me dejaban, yo me obnubilaba, claro, yo veía a los hombres de Dios y mujeres de Dios en unas manifestaciones poderosísimas del Espíritu. Todo es cuestión, mis amigos, de identidad más que de poder. Porque si yo sé que tengo a Cristo y sé lo que gané en Cristo, lo que soy en Cristo, ¿qué creen que va a ocurrir en nuestras vidas? Que empezamos a ejercer y a vivir en esa sintonía. Ahora, no todos vamos a ejercer todos los dones, pero en el don que Dios nos ha dado, vamos a llegar a lo máximo. ¿Por qué? Por Cristo nuestro Señor. Ay, no, esto es muy lindo. Yo espero que ustedes estén recibiendo tanto como yo recibí y estoy todavía recibiendo. O sea, porque al mismo tiempo que estoy hablando y estudiando los pasajes, siento que Dios me está llenando más. Esto es algo muy divino. Entonces, recibimos el Espíritu de Dios y no del mundo, opuesto al Espíritu de Dios. El Espíritu que proviene de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Amigos, es necesario entender
lo que Dios nos ha dado. Es como que a usted le entreguen las llaves de una mansión y usted se haga en el cuarto de servicio porque no sabemos, ¿cierto? Que esta casa, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con esto? Y resulta que es su casa, el lugar que Dios le entregó. Pero si yo voy al que me entregó las llaves y le pregunto, bueno, ¿estas llaves para qué son? ¿De quién son? Hijita, es tu casa, vive, haz lo que quiera, invita a tus amigos, disfruta. Esa casa te pertenece. ¿Ven? Es que es un regalo, pero necesitamos que entender lo que Dios nos ha dado. Y esto solo se puede lograr con el Espíritu Santo. Tito 3, del 3 al 8. Queridos, resistan, no se duerman, no se emperecen, no se cansen, porque lo que viene es todavía, todo es muy importante. Miren esto, dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites, vivíamos en malicia, en envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es palabra fiel y en esto quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mire lo que ocurrió aquí. Nos salvó. Y dice que por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Él? Nos regeneró y nos renovó en el Espíritu Santo. Son dos palabras diferentes. ¿Qué es la regeneración? Dice la regeneración o el nuevo nacimiento. Es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre. Regeneración. Divino esto, Dios mío, es muy lindo. Dice, al que le comunica una nueva vida. Dice, es traernos al estado original antes de la caída de Adán, donde todo era perfecto. Eso es, queridos, regeneración. Regeneración también dice que se utilizaba para denotar la restauración de una cosa a su estado original. Muy parecido a lo que acabo de leerlos. Son dos diccionarios diferentes, bíblicos. ¿Qué hizo el Espíritu? ¿Qué hizo Jesucristo? Nos regeneró y nos renovó. Usted y yo fuimos regenerados. ¿A un nuevo qué? A un nuevo estado, a un nuevo orden mundial, a un nuevo reino, porque no somos ni pertenecemos al mundo, estamos en el mundo, pero nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y esto es aquí, restauró las cosas a un estado original, conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo hemos sido restaurados. Sí, nacimos con unas herencias, fueron restauradas. Nacimos con unas cositas, fueron restauradas. ¿Por quién? Por Jesucristo, regeneradas. Volvimos al estado original. Antes no había comunicación con Dios, ahora toda mi comunicación es con Él. ¿Por qué? Fuimos regenerados. Y así con todas las situaciones que ustedes y yo vivimos. Y mire cómo se presentó Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense esto, la crucifixión que representa muerte, porque la paga del pecado es muerte. Aunque Cristo murió por el pecado, ¿cómo se presenta? Yo soy la resurrección y la vida. O sea, chicos, ustedes y yo tenemos al resucitado y al vivo. No al clavado en la cruz, al resucitado y al vivo. Yo soy la resurrección y la vida. Luego, queridos, ¿qué áreas de su vida se puede considerar que están en muerte? Porque hoy es necesario que la resurrección y la vida
entre en esa área, ¿cierto? Y empecemos a proclamar lo que realmente somos. No hay muerte en nosotros, hay vida, hay regeneración, hay renovación por el Espíritu Santo también. La vida está en la resurrección. Y entenderlo y ser conscientes de esto me hará vivir como dice la palabra. Nosotros estamos completos en Él, benditos, sin condenación. Y nos hace vivir por encima y no por debajo. Es una cuestión absoluta de conocimiento, revelación, entendimiento de lo que hemos recibido en Él. En la resurrección está mi nueva identidad y su nueva identidad. Una identidad que eterna, perfecta, inmejorable. Una identidad llena de la gracia y del poder de Dios. O sea, esto es algo maravilloso. Dice, 2 Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo puede hacer entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Y habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué son ustedes? Producto de la resurrección de Cristo, y yo también. Somos templo del Dios viviente. 1 Corintios 6:17 dice que estamos unidos en un espíritu con Él. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Usted es un espíritu con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este sello, o sea, no es, hay una marquita aquí, le pusieron el sello en la cara, ay, este lo tiene en la frente, este lo tiene en el brazo, no. Esta es una cobertura. Es una cobertura. Allá va el sellado, me cubre todo el sello del Espíritu Santo. ¿No les parece eso espectacular? Porque ¿cómo nos ven? No como humanos, nos ven en el Espíritu. ¿Y cómo nos ven? Sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Soy propiedad de Cristo. Cristo ya pagó por mí. El Padre y yo tenemos comunicación directa. El Espíritu Santo y su poder está en mí. Esto es ser ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo de la promesa. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice una cantidad de cosas. Mire, esto es muy lindo y quiero porque hay muchos que se sienten condenados por el pecado, se sienten repecadores y sienten que no van a poder salir de ahí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mire, dice, ¿acaso no saben? Y se sienten por fuera del reino de los cielos. Dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice 11, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo estamos? Entonces, adúltero, afeminado, avaro, ladrón. Ese es el calificativo que me quiere dar el mundo, Satanás y la carne. Pero lo que Dios dice de mí es que soy santificada, justa, como si no hubiera pecado. Pero Ángela, yo continúo en uno de estos o en varios y no he podido salir de ahí. Mire, empiece a pedir revelación de su verdadera identidad y empiece a declararla. Y sin mayor esfuerzo, esa condición esclava al pecado va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es una cuestión de identidad de lo que somos. Ahora, si con eso las cosas no, en el siguiente tema, y los siguientes temas que vienen tienen mucho que ver con esto, porque necesitamos renovar la mente, necesitamos creer correctamente, bueno, y otras cositas. Pero ¿qué va a llevarnos? A vivir
como lo que somos. Por ahora, lo que usted tiene que declarar es, aunque esté en el pecado, fornicación, adulterio, prostitución, homosexualismo, lo que sea, yo soy santo, justo, justificado, libre. No hay condenación para mí. No soy ningún ladrón, ¿cierto? No soy ningún estafador. Aunque es el pecado, Dios, cuando yo me posiciono en mi identidad, sencillamente ya no me veo como ladrona, como estafadora, como fornicaria, como adúltera, como perversa. Eso lo usa Satanás y cada rato esos son los dardos de fuego, estafador, y yo empiezo a pensar, pero ese es otro tema, y a darle rienda suelta a ese pensamiento y empiezo a actuar conforme al pensamiento. Porque el pensamiento nos condiciona y nos lleva a esa acción, aunque esa no sea nuestra naturaleza. Pero ahora vamos a hacer lo que es correcto. Jesucristo, tú ya me has lavado y tú ya me has santificado. Y yo confieso, decreto y declaro, yo no soy ningún ladrón si su problema es el robo, por ejemplo. Yo no soy ningún ladrón porque en ti soy santificado. ¿Qué empieza esto? Esto empieza a cobrar vida en nosotros. Y cuando nos demos cuenta, ese pecado ya no nos gobierna más. Bueno, esto es una cosa muy linda. ¿Cómo debo venir a Dios? Nosotros debemos venir cuando nos acercamos a Dios, conociendo ya la obra de la cruz y la resurrección de Cristo. Debo venir puestos los ojos en la victoria de Cristo. Mire, yo hacía oraciones de horas pidiendo perdón, así, sin exagerar, horas. Porque hice esto, porque aquello, lo otro. Ahora, no es que no diga, ay, bueno, pues entonces ya el pecado, pasémoslo por la faja, no pasa nada, siga pecando, haga de todo. No, chicos, nuestra nueva naturaleza nos lleva a pecar menos. Y cuando pecamos, por supuesto, tiene que haber arrepentimiento. Y yo me arrepiento, pero voy por lo que Cristo ya ganó. Señor, gracias, me perdonaste. Este pecado ya me lo perdonaste. Te agradezco, Jesús. Te agradezco y hoy me veo, entonces digamos que fue por robo, hoy me veo libre del robo, no como ladrona, sino como honrada, santa y perfecta. ¿Qué creen que va a pasar? Que mi nueva naturaleza se va a levantar. ¿Ven la diferencia? Es muy importante, porque si hay algo que tiene presa a la iglesia es la condenación. Eso lo ha usado Satanás de una manera horrorosa. Y usa a los hombres. Miren, desde niños, muchos niños están aprendiendo condenación. ¿Por qué? Porque los condenan, porque los hacen sentir culpables, malhechores y perversos. Eso trabaja la mente. De eso se llena nuestra mente. Pero tranquilos, la podemos vaciar. O sea, no hay ningún problema, porque no vamos a ponernos a culpar a nuestros padres. Ellos tampoco sabían. Entonces, ¿cómo debo venir a Dios? Digamos que estamos viviendo situaciones de amargura y dolor. O sea, ustedes fueron, digamos que, o se vivió una situación de abuso, sea golpes, sea abuso sexual, abuso físico, golpes o verbal. Y eso hace tanto daño, pero horroroso, ¿no? Mucho. Yo tengo que venir a Cristo. Y sí, tengo dolor, tengo amargura y tengo tristeza y tengo una cantidad de cosas. Y miren, hay personas, me devuelvo un poquito, que han vivido toda su vida en una amargura continua. Y creen que el mundo les debe y todo el mundo les debe. Y están amargados porque fueron abusados. Ahora, yo no estoy diciendo que esto sea una cosa menor. Pero saben, queridos, no es la voluntad de Dios que usted viva en amargura por una circunstancia que ya ocurrió en el pasado y que Cristo ya llevó en la cruz. Y que ahora es mi responsabilidad llevarla a la cruz esta situación. ¿Para qué? Para resucitar en lo nuevo, no en la amargura, no en el dolor, no en la suciedad, porque así es como se sienten las personas, sucias, menospreciadas, tristes. Y otros que han sido abusados sexualmente han caído en pornografía, en desviaciones sexuales, en perversión sexual, en prostitución.
Miren, ¿sabe qué? Yo tengo que venir al Padre, venir a Dios desde la victoria lograda por Cristo en la cruz y morir a ese pasado. Y entregar ese pasado, ¿a quién? A Cristo. Y empezar a vivir la resurrección, Jesús. Mi dolor y mi amargura, eso que viví tan horroroso en ese momento. Ahora te veo a ti y busque a Cristo en la cruz. Búsquelo. Él ya pagó por ese dolor. Pero no viva condicionado por el dolor, por la amargura y la tristeza. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que toda la vida ha vivido amargado y tiene malas relaciones familiares, malas relaciones laborales, malas relaciones en todos los lugares, hace mal ambiente por la amargura. Sí, sufrió un daño muy duro, pero amigos, llévenlo a la cruz. Tienen la victoria de Cristo. ¿Y qué hago? Señor, dejo esto que sufrí, mi dolor, mi amargura, mi resentimiento, lo sola, rechazada que me sentí. Yo lo voy a enterrar, lo voy a crucificar. Esto ya muere en mi vida y me levanto como resucitada en tu perdón, en tu aceptación, porque saben, amigos, sí fueron abusados, pero son aceptados. El diablo los ha convencido que son inmerecedores. El diablo los ha hecho creer que ustedes tienen un sello que dice viólenme. Y sí, muchas personas las han abusado, de niños, de bebés o bien pequeñitos, después de niños, después de preadolescentes o de adolescentes y aún la edad adulta, y los violan todavía. ¿Qué hay ahí? Una condición demoníaca. ¿Por qué? Porque yo vivo en ese pasado que ya Cristo enterró. ¿Ven, amigos? Qué tan importante es que dejemos todo en la cruz, pero que nos levantemos en la resurrección. Yo quiero, en el nombre de Jesús declaro que les he revelado, usted merece ser feliz. No importa lo que usted haya vivido, eso no condiciona su vida. Y no solo lo que haya vivido, también lo que usted haya hecho. Porque usted también puede ser un violador. Usted también puede ser un asesino. Pero Cristo ya lo sacó de ahí. Ya no viva en ese dolor. Ya no más. ¿Por qué? Porque la resurrección nos sacó de ahí. Y Él quiere que nosotros vivamos de una manera diferente. Y seamos felices. Porque he visto mucha gente muy amargada porque fueron violados de niños. Y el diablo los ha engañado y todavía siguen engañados. Pero no, quítense esa marca. Están sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y merecen vivir una vida nueva y una vida diferente. Eso es lo que merecen. Eso es lo que Satanás usa. Nos hace vivir esclavos, amigos. Y saben una cosa, si a mí, que no soy, digamos que no padecí lo que vivió Cristo en la cruz, me duele, ¿cómo se duele Jesús de verlos a ustedes? Y a mí, presos del pasado, presos del pecado. Porque Satanás los ha convencido de indignos, malhechores, no merecedores de lo bueno, despreciados, abandonados, ¿saben? Y resulta que son todo lo contrario. ¿Qué hace ¿Qué hace Satanás? Satanás quiere patear la cruz y la obra de la cruz. Pero ¿saben? No más, no se lo vamos a permitir más. Porque cuando yo recibo este conocimiento, cuando me he revelado lo que yo soy en Cristo, empiezo a vivir de una manera diferente. Es su responsabilidad y mi responsabilidad. Pero ruego a Dios, amigos, ruego a Dios que esto les sea revelado y dejen de ser esclavos del pecado que cometieron, esclavos de lo que Satanás ha dicho que son ustedes y yo, esclavos de lo que Satanás ha hecho creer. Todo eso es mentira.
Usted es muy valioso a los ojos de Dios. Usted es tesoro precioso. Usted es la perla de gran valor. ¿Saben una cosa? Cristo lo dejó todo por la perla de gran valor. ¿Quién es esa perla? Usted y yo soy esa perla. Esto es una cosa muy espectacular, muy linda. Vivir en la resurrección es no vivir por las emociones, por lo que estoy sintiendo, porque me dolió. Ahora yo no les voy a decir son indolentes. No, Jesús, yo voy a la cruz. Esto me dolió terriblemente. Pero yo hoy lo dejo en la cruz y te pido que en tu poder y en tu amor yo sea regenerada. Vuelva al estado original como si nunca lo hubieran violado, robado, maltratado, golpeado. Esa es la regeneración, amigos. Él hace que volvamos al estado original como si nada hubiera pasado. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Pero necesitamos hacerlo, confesarlo y declararlo. ¿Saben una cosa? El diablo no resiste esto. El diablo no resiste esto. Esto es muy lindo. Debemos vernos como Dios nos ve y no como el diablo, el mundo y mi carne nos ven. Yo me debo ver por la lupa de la muerte, de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La crucifixión y la muerte para entender lo que Él ganó y llevó. Pero la resurrección para empoderarme, para saber que Él está aquí conmigo diciéndole a los demonios, al mundo y a todo, ya pagué, es mi hijo, es mi amada, es mi escogida. Es demasiado importante esto. Va más allá de todo lo que nos podamos imaginar. Si usted no puede perdonar, va a poder perdonar. Si usted no puede salir de esa circunstancia, lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque es mi nueva posición y mi nuevo conocimiento. Es lo que soy. Es como vernos como cristianos que no teníamos. Ay, pero ahora lo tenemos todo. ¿Qué vamos a hacer? Y voy a contar una anécdota que es parecida. Un niño, hace muchos años, nosotros repartíamos unos chocolates en un grupo de oración que teníamos. Y había un niño como de 2 años y medio, por ahí, unos 2 años. Y era súper despierto, 2 años o 3 años. Y entonces pasábamos la bandeja con chocolates. Y él ponía sus manos así, hacía. ¡Ay! Como que ¿cuál cojo? Me decía, Angelita, ¿cuál? O sea, eran tantos y le parecían tan ricos que no sabía cuál coger. Pero los podía coger todos. O sea, podía coger varios. Pero él no sabía. Así. Eso es lo que tiene Dios para nosotros. Una bandeja con tantas bendiciones que ¿cuál cojo? Todas, amigos. Todas. Que ustedes las vean así apetecibles, me pertenecen, son mías y me siento así, bendito, completo, lleno de gracia, lleno del poder de Dios, lleno de la sabiduría de Dios, tengo la mente de Cristo. O sea, amigos, esto es extraordinario. Es algo que me enardece compartirlo y quería que Dios me permitiera compartirlo. Pero aquí no para, queridos. Ustedes sigan pidiéndole a Dios, como yo sigo pidiéndole. Revélame más acerca de la resurrección. Quiero conocer más lo que es mío y lo que me pertenece. Ay, miren, esto es divino. Pero tenemos al Espíritu Santo y Él nos revela esto. Él hace que ya no sea blanco y negro o gris. No. Claro, nítido, de colores, que no tengamos duda, que no tengamos, duda de lo que realmente somos. Esto es muy bello. Y saben, amigos, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es una nueva creación. Lo viejo pasó. Y hoy pido a Dios que le revele eso viejo que necesita crucificar y resucite en lo nuevo. Esto es divino.
Yo resucité en una nueva Ángela con un nuevo carácter, el carácter de Cristo. Yo resucité en una Ángela que tiene amor, en una Ángela que tiene misericordia. Y no lo que dijeron, el diablo dijo de mí por muchos años. ¿Sí? No lo que el diablo dice, el mundo dice. ¿Y a quién usa? A las personas. El Espíritu Santo lo va a llevar a que eso lo dejemos allí, en la cruz, y resucitemos. Vamos a orar, queridos. Jesús, estoy tan feliz, Dios, tan feliz, Señor, de ser llamada tu hija. Gracias por esta palabra, Señor. Mi corazón agradece tanto. Estoy tan feliz, Señor. Dios, gracias. Porque tú nos has hecho nuevos. Porque lo que en el pasado vivía no me condiciona, Señor. Enséñanos a vivir esta nueva vida. Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor. Espíritu de Dios, ayudador divino. Ayúdanos a tener un mayor entendimiento de lo que somos, Jesús. Ay, estoy tan feliz, Señor. Esto es grandioso, Padre. Esto es maravilloso. Gracias, Dios. Ay, gracias, Señor. Que seas tú, Dios, operando y obrando en cada uno de mis hermanos, Señor. En mi familia, Dios. Hay tantos, Dios, que se sienten desdichados cuando no lo son. Padre, oro de manera especial. Lo que más he conocido son los abusados, Señor. Ay, Dios, que les sea revelado. Los huérfanos, Señor, los abandonados. Ay, Dios, hay tanto dolor. Pero ya pagaste por él en la cruz. Oro para que se vean como lo que son y les sea revelada la resurrección de Cristo. Y puedan, Señor, llevar a la cruz todo esto, Señor, que tiene que quedar allí, que tiene que morir. Y el muerto ya no forma parte de nuestra vida. Lo muerto ya no está. Jesús, gracias te doy. Bendigo tu maravilloso nombre. Gracias por haber muerto por nosotros. Estoy tan agradecida, Dios. Gracias porque somos nuevas criaturas y creados en ti, Jesús, para buenas obras. Padre mío, gracias por habernos reconciliado. Gracias por este nuevo tiempo. Sé que viene un nuevo tiempo en el Espíritu. Sé que viene un avivamiento. Sé que vienes pronto, Jesús. Estás acelerándonos, Señor, de los cielos en la revelación, Jesús. Y yo declaro, Dios de los cielos, que nos levantas en el nombre de Cristo. Gracias, mi Dios y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, de verdad, de todo corazón deseo que esto les sea mayormente revelado y empiecen a vivir una vida diferente. Estoy conmovida en mi espíritu porque sé que Dios hizo algo extraordinario hoy en sus corazones y en los míos. Y en el nombre de Cristo declaro que empiezan a vivir de una manera diferente como yo he vivido y he empezado a vivir de una manera diferente. No importa los años de vida cristiana que tenga, eso no importa. Lo importante es hoy y ahora. Mis amigos, vienen otros temas extraordinarios que tienen mucho que ver con la obra de la cruz, la muerte, resurrección de Cristo y que nos va a llevar a niveles mayores. Mis amigos, los bendigo y nos vemos en el próximo programa.
is where this begins.